Buenas, hola a todos. A ver, creo que no se pueden desmutear. Paren que configuro eso. La censuraba todo. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. A ver, ahí Santi te permití. Ahí va. Ahí tendrían que poder hablar. A ver ahí. Se escucha perfecta. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Qué lindo tenerlos, qué lindo ver caras conocidas también. Bueno, si quieren, no sé, esperamos unos minutitos más para arrancar. ¿Podemos esperar hasta I5? Sí. Dale. A ver si se suma alguien más. Y arrancamos. Mientras tanto, hoy presentando, aparte del equipo aquí presente, tenemos a Santi, vicepresi. Tenemos a Sergio por ahí, que es el presidente de marketing. Tenemos a Juan Segundo, que es el presidente de operaciones, que no le gusta que le diga Juan Segundo. Y por acá está Bianca, que estoy en parte de directivo de advocacy, la parte de comunicación. Todo esto en la organización Impulse, como ya sabrán. Somos la organización que se encargó de la gestión de este conversatorio. No sé si sabían de la existencia de los conversatorios de Impulse o por ahí de la existencia de Impulse de repente. Ni idea. Los conversatorios, bueno, eso es bueno porque justamente la idea de hacerlo virtual era tener un espacio que sea más de fácil acceso. Así que, bueno, nosotros somos Impulse, somos una ONG que hace promoción y prevención de la salud sexual históricamente, y hace un tiempo adoptamos diferentes perspectivas que son salud mental y derechos humanos. En eso hoy nos convoca el consumo problemático. Así que el año pasado empezamos los conversatorios, siempre se hicieron presenciales. Hicimos uno por mes el año pasado, donde abordamos temáticas de salud sexual y salud mental, y lo hacíamos en la sede de HF. Este año, para facilitar el acceso, decidimos, la verdad que a mí particularmente es una actividad que me fascina porque sea un intercambio riquísimo. Entonces, este año, para facilitar el acceso, decidimos hacerlo de forma virtual. Uno virtual, uno presencial, lo vamos a ir manejando, pero por el momento, virtual. Bueno, ya son y 5, así que voy a ir presentando. El día de hoy vamos a hablar un poco de consumo problemático, y para eso trajimos a una persona experta en la materia, que es Diego. Iba a ser Leo, lo aviso porque en la comunicación de la ONG estaba el nombre de Leo, tuvo un pequeño inconveniente, pero está acá Diego, una persona súper mega capacitada para iluminarnos. Así que te paso la palabra, Diego, si te querés presentar y decir, empezamos ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un gusto, la verdad que con Leandro hemos trabajado mucho, así que cuando surgió el inconveniente que tenía, por supuesto no dudé en acompañar esta iniciativa, y que desde ya les digo que valoro que espacios de organizaciones como ustedes comiencen también a interpelar algunos aspectos relacionados con la temática de las políticas de droga, los consumos problemáticos y demás. Me tomo un momento para presentarme porque siempre que hablamos de las temáticas de los consumos es importante tener claro desde dónde se habla. Como todas las temáticas, tanto sociales como de salud, son temáticas atravesadas por componentes conceptuales e ideológicos. Entonces, de donde habla el interlocutor,
también es importante. En mi formación yo soy licenciado en psicología, soy magíster en política y planificación social, y por esas cosas que tienen el recorrido de las carreras de cada uno, me fui de a poco topándome en distintas áreas de lo que tiene que ver con el abordaje de las situaciones de consumo, o como se conoce el consumo problemático. Apenas o antes de recibirme como psicólogo, como acompañante terapéutico, que es una de las formas tradicionales, posteriormente como psicólogo clínico en dispositivos ambulatorios, es decir, trabajando específicamente con personas que padecen una dependencia a una sustancia, y a partir de ahí empecé lentamente a meterme más en lo que son las políticas públicas. Primero en Mendoza, donde soy oriundo, donde coordiné un programa de prevención en contextos educativos, que ya vamos a ver que es quizás la forma más convencional de aplicar la prevención en este campo. Y después en Buenos Aires, los últimos 10 años en Cedronar, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, y de 2019 a 2023, el mismo Cedronar dirigí el Observatorio Argentino de Drogas, ¿no? Mi experiencia como funcionario fue durante 4 años en el máximo organismo encargado de producir información sobre esta temática, que por supuesto, si nos da el tiempo, podemos hablar algo de esas características. Desde diciembre del 2023 y hasta hace 6 meses estoy a cargo de la Dirección de Epidemiología de la Ciudad de Córdoba. Eso es un poco mi recorrido, donde gran parte de ese recorrido, aparte de la política pública, siempre participé en iniciativas más de abordaje comunitario de las problemáticas de consumo, que es una de las formas más innovadoras que hay en relación a tratar de acercarse a aquellas personas que viven en contextos de alta vulnerabilidad, cómo se debe abordar la problemática de consumo que tiene esas características. Desde esa experiencia que yo les voy a hablar, con mi experiencia obviamente de haber trabajado con personas directas, pero también de haber sido responsable de diseñar determinadas políticas y obviamente de ser crítico con cómo se ha abordado tradicionalmente esta temática, ¿no? Entonces, como para que ustedes vayan sabiendo y demás, pero bueno, ese ha sido un poco el recorrido que me trae hasta acá. Si te parece, Bianca, arrancamos o vos me decís si querés algo en particular. No, perfecto, estamos más que listos. Bueno, yo la verdad que la idea no es hacer algo expositivo, sino producir como algunos interrogantes, entonces traje como algunos punteos mínimos que después se los puedo dejar, pero la idea y la riqueza es lo que nosotros podamos ir pensando en conjunto. ¿Por dónde vamos a apuntar? Y voy a aprovechar para compartir, así ustedes por lo menos van viendo el punteo. Insisto, no es una presentación, pero sí que lo pueden ir siguiendo. Cualquier cosa obviamente me van interrumpiendo porque yo a partir de ahora dejo de verlos. Bueno, el título un poco hacía hincapié en placer y consumo en perspectiva, algo que ya habían hablado con Leandro, donde, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para poder pensar qué elementos ideológicos tenemos que incorporar para desarrollar esta temática. Después, como les digo, vamos a ser críticos en el tema número 1, vamos a ser críticos del modelo hegemónico, que es el modelo prohibicionista. Después nos vamos a permitir hablar un poco de lo que es el modelo de reducción de riesgos y daños y cómo el elemento del placer es incorporar un método de abordaje, y posteriormente, algo que me pidieron especialmente, hablar mínimamente de lo que es la prevención o la asistencia del consumo problemático, pero ya en eventos de ocio nocturno, que es una línea, bueno, también bastante innovadora, donde tuve alguna experiencia que ya les voy a ir contando, ¿no? Pero bueno, arranquemos, insisto, no es una presentación, solo hice un punteo como para una guía, pero que se los comparto para que ustedes lo vayan teniendo. El primer punto inicial claramente es dejar bien en claro que la cuestión del consumo de droga, los consumos problemáticos más, es una temática profundamente atravesada por componentes ideológicos, ¿no? Y este es el punto de partida, porque de cada vez que escuchamos un discurso respecto al consumo de sustancias, cada vez que vemos una nota periodística, cada vez que vemos una política que se implementa, siempre es muy importante tener en cuenta el componente ideológico, los intereses que hay detrás de determinada perspectiva, ¿no? Cuando ustedes escucharán de, por ejemplo, un mundo libre de drogas o el flagelo de la droga, bueno, ustedes es muy importante que tengan muy en cuenta que detrás de eso hay una perspectiva que sostiene
esa forma de conceptualizar, que esa forma de conceptualizar claramente va a estar lejos de lo que hoy vamos a plantear. ¿Por qué es importante ese componente conceptual? Bueno, porque el sentido, las formas en las cuales la sociedad construye el problema de las drogas necesariamente va a dejar bien en claro cómo lo va a abordar posteriormente, ¿no? Y en ese sentido, todo lo simbólico que rodea a esa relación que las sociedades o las políticas establecen con las pautas de consumo son claramente centrales para poder desarrollar, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo que, sobre todo a partir del siglo XX, se consolida un modelo punitivo que define al consumo de drogas como algo a perseguir e erradicar, que es lo que ustedes conocerán y que es muy común como una guerra contra las drogas, ¿no? Donde básicamente lo que se marca como modelo principal es un mundo libre de drogas y para eso nosotros le tenemos que declarar la guerra contra las drogas. Claramente, este modelo es impuesto por las potencias más representativas y a partir de ahí baja al resto del mundo para que cada estado, a partir del modelo de la guerra contra las drogas, pueda desarrollar políticas desde esas características, ¿no? De eso es lo que nosotros vamos a ser un poco críticos. Ustedes se van a encontrar que el modelo hegemónico tradicional sigue todavía basado en el modelo represivo de la guerra contra las drogas, que tiene su costado, yo siempre lo digo, como una cara de una misma moneda. Por un lado está la guerra contra las drogas y por el otro lado está el abstencionismo. La guerra contra las drogas es lo que sostiene la lucha contra el narcotráfico, pero de este costado del abordaje de las problemáticas de consumo, lo que sostiene es la búsqueda de la abstinencia como único fin en sí mismo, ¿no? Como que si tenemos que erradicar el consumo de drogas, tenemos que hacer que la gente no quiera consumir lo más mínimo. Esto, que por supuesto es un objetivo noble que uno podría acordar, vamos a dar cuenta que los mecanismos por los cuales se intenta buscar estos objetivos muchas veces distan desde la perspectiva de derechos, sino todo lo contrario, de intervenciones que están muy fuera por la lógica de derecho de los usuarios y de la integridad de las personas. Por eso somos críticos en ese sentido. Como les decía, la forma en la cual se define el fenómeno del consumo va a determinar la intervención. Por eso, si nosotros a los sujetos los vemos como delincuentes, como enfermos o como sujetos de derecho, va a cambiar por completo qué tipo de abordaje nosotros tenemos que tener en este tipo de problemáticas. Entonces, como para hacer un primer paneo de esta parte, que es una parte más introductoria, es muy importante que ustedes tengan en cuenta. En primero, que es un tema que está muy atravesado por componentes ideológicos e intereses geopolíticos. Número dos, que desde esa perspectiva, sobre todo en los últimos 50 años, se ha impuesto que casi la única manera de abordar este fenómeno del consumo de sustancias es a partir de la guerra contra las drogas y por otro lado el modelo abstencionista, es decir, buscar que la gente no consuma, y que claramente esa forma en la cual se intenta concebir nos determina que muchas de las intervenciones que se vienen desarrollando carezcan de una perspectiva más ligada a lo que tiene que ver con el derecho de los sujetos. Esto a modo de introducción como para que pensemos qué tipo de abordaje, sobre todo una organización como ustedes, que tiene como interés relacionado con la salud, la salud sexual y demás, qué tipo de abordaje debe empezar también a incorporar a la hora de pensar las problemáticas de consumo. Vamos un poco, porque digamos, no somos críticos del modelo hegemónico de la guerra contra las drogas solo por una concepción conceptual, sino también por la evidencia que marca los efectos negativos que ha tenido este modelo que, a priori les digo, es el hegemónico, es decir, en gran parte de los países del mundo ustedes van a encontrar que este es el modelo que prima en el diseño de las políticas a desarrollarse en cada uno de los países. Ustedes saben muy bien que en el marco de Naciones Unidas se dictan una serie de normativas y esas normativas pues bajan a cada uno de los países para que las adapten a su especificidad, pero con una matriz profundamente ligada a la guerra contra las drogas y al modelo represivo abstencionista, que como les vengo diciendo es el hegemónico. Bueno, veamos un poco qué efectos ha tenido el modelo prohibicionista de la guerra contra las drogas y la perspectiva abstencionista.
Por un lado, y quizás es el punto más complejo que tenemos, una estigmatización de los consumidores. Si nosotros hablamos de que droga es igual, o consumo de drogas es igual a enfermo, que todo consumidor es un sujeto peligroso y demás, lo que estamos promoviendo son una estigmatización muy importante. Que esa estigmatización hace que el sujeto, tan solo el sujeto que consume, tan solo por consumir, automáticamente ya incorpore la sociedad una serie de prejuicios y estigmas que lo que hacen es que muchas veces nos alejan a los sujetos de la búsqueda de ayuda, porque en esa doble estigmatización se demora mucho la búsqueda de ayuda, porque claramente, ustedes lo verán con familias y demás, que desde esa perspectiva, generalmente el estigma sobre el consumidor es muy, pero muy alta. Segundo lugar, una persecución a los sectores más vulnerables. Se invisibiliza el consumo en sectores medios, medio altos, y se sobredimensiona en sectores vulnerables. Ustedes verán, y el recorte de los medios de comunicación es muy claro en esto, donde muchas veces para graficar el consumo de sustancias, graficamos con imágenes que tienen que ver con contextos de mayor vulnerabilidad, cuando los datos nos marcan claramente que el consumo es transversal a los diferentes sectores sociales. Entonces, claramente esa guerra contra las drogas siempre, y ese modelo abstencionista siempre pone el foco más en los sectores vulnerables, y no que es una temática que atraviesa a los distintos sectores de la población. Después, por supuesto, los tratamientos forzados sin perspectiva de derechos. Claramente, si el consumidor es un sujeto enfermo, donde el consumo no se inserta en parte de la vida cotidiana, generalmente para poder abordarlo lo que tenemos que hacer es tomar al sujeto y encerrarlo. Así es como durante mucho tiempo, sobre todo previo a la ley de salud mental, muchos tratamientos por consumo de drogas eran tratamientos forzados, donde una persona podía estar internada o encerrada más de un año, violando todos los derechos de esa persona, incluso siendo iatrogénico para su recuperación o para su incorporación a un estilo de vida más saludable. Y por supuesto, un sistema desigual que castiga de manera selectiva. ¿Qué decimos con esto? Bueno, en la guerra contra las drogas, el modelo abstencionista, siempre los más perjudicados son los más vulnerables. Claro está, por ejemplo, que los mayores encarcelamientos por infringir a las leyes de drogas son las mal llamadas mulas, es decir, mujeres en contextos de alta vulnerabilidad que terminan siendo encarcelados, donde son los eslabones más débiles de la cadena y no necesariamente los grandes eslabones, ¿no? Entonces, claramente, esta política orientada a pura y exclusivamente a la erradicación del consumo, en lugar de su comprensión y acompañamiento, ha traído mayores consecuencias negativas de lo que intentaba prevenir. Y ese es un punto esencial que, a mi entender, es muy importante que lo dejemos claro. Este modelo abstencionista represivo ha traído peores consecuencias de las que intentaba evitar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una sociedad muy estigmatizada, consumidores que no se acercan a los servicios de salud, gobiernos que suelen hacer políticas muy alejados de las verdaderas necesidades de los usuarios de drogas, y esto hace que, bueno, tengamos un escenario muy, pero muy complejo en ese sentido, donde muchas veces desconocemos los contextos y evitamos hacer modelos alternativos. En ese sentido, algunos, desde los lugares que hemos ocupado, pero también desde el activismo, sostenemos que es muy importante evolucionar desde el paradigma prohibicionista a un paradigma más ligado específicamente a lo que tiene que ver con la salud pública y los derechos humanos. Entendemos que desde esa perspectiva es fundamental que las políticas, las estrategias que desarrollemos y demás tienen que estar basadas, por supuesto, en una perspectiva de salud pública, donde los derechos humanos y el respeto por la diversidad y las trayectorias de las personas sean lo central. Ese es un poco el debate que se viene sosteniendo en este campo hace ya un tiempo importante. ¿Cómo podemos pasar
de un modelo más abstencionista, represivo, a un modelo más ligado a una perspectiva de salud pública y derechos humanos como un elemento esencial. A partir de ahí, ese cambio lo que nos va a traer es salir de centrarnos específicamente en la sustancia, en si el sujeto consume o no consume, y pasar a mirar al sujeto en toda su integralidad. Las personas no solo somos una dimensión aislada, también tenemos representaciones, tenemos prácticas, tenemos costumbres y demás, que todo eso debe ser incorporado para poder desarrollar un abordaje integral en lo que tiene que ver con la perspectiva específica del abordaje. Por eso es esencial pasar de mirar en una visión muy lineal que representa el paradigma abstencionista, donde parecería que todo tiene que ver con que si consume o no consume, a una mirada un poco más amplia de lo que son las prácticas de consumo. Y esas prácticas están contextualizadas en un contexto más amplio, donde lo hacemos con otros, donde necesariamente tenemos representaciones, donde necesariamente tenemos motivaciones y demás, que muchas veces no son tenidas en cuenta a la hora de pensar determinadas políticas y determinadas iniciativas. Eso es un poco lo que venimos desde algunos lugares transitando, de qué manera podemos incorporar un enfoque de derechos, y ahí es donde se inserta un poco más la mirada más ligada a el consumo problemático. ¿En qué sentido? En que las situaciones de consumo problemático no se desarrollan de la noche a la mañana, tienen que ver con un contexto, tienen que ver con una historia, tienen que ver con nuestras representaciones y demás, y que en la medida que nosotros ampliamos la mirada, miramos no solo la sustancia, sino el sujeto y su contexto, tenemos más posibilidades de poder intervenir de forma más integral y de una forma mucho más efectiva, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es un poco lo que venimos desarrollando. Yo hasta acá solo tirarles algunas cosas, ahora seguimos un poco más, pero bueno, en principio me interesa saber si hay algún aspecto que quisieran consultar o que quisieran que debatamos un poco, porque entiendo que, bueno, estamos diciendo algunas cosas que también pueden ser disruptivas y ahora nos vamos a meter un poco más a hablar del placer, entonces también va a ser un poco más disruptivo. Entonces, bueno, me interesa en primer lugar si quieren que hagamos un pequeño intercambio antes de continuar. ¿Puedo? Sí, te escucho. Bueno, muy interesante, Diego, el recorrido y panorama general. Te consulto en lo práctico, si podés describir algún dispositivo territorial hoy que funcione con esta perspectiva en territorio, ¿no? Y cómo es, digamos, el resultado, teniendo en cuenta que, no sé, la ley de salud mental ya debe tener 10, 12 años, no se adecuó correctamente, o sea, no hay un problema muy grande entre la reglamentación y la adecuación de los dispositivos monovalentes y demás con la realidad del territorio, si hoy hay efectivamente dispositivos que estén funcionando con este enfoque. Bien, te agradezco la pregunta porque es sumamente interesante. Por supuesto que quienes estamos a favor de que en nuestro país tengamos la ley de salud mental, así como decimos esto, también por supuesto seguimos abogando por una plena implementación. Eso está muy bien y está muy bien que lo señales porque es así. En ese sentido no implica que nosotros no hayamos hecho avances. Acá hay que conceptualizar un poco. Nosotros tenemos tres grandes campos en lo que tiene que ver con el abordaje de consumo de sustancias. Que en estos tres campos, me desvío un poco de lo que vamos a hablar, pero para lo que pensemos, uno tiene por un lado la investigación, cuyo paradigma abstencionista lo que ha hecho que solo investiguemos y solo preguntemos a las personas si consumen o no consumen, lo cual nos cuesta mucho después diseñar otro tipo de políticas. Después, si quieren, les puedo contar algo de una de las investigaciones que nosotros hicimos en el observatorio, donde intentamos reflejar otro tipo de indicadores. Otro es la prevención, que hoy vamos a hablar un poco de eso, y otro es la asistencia. Vos me estás preguntando por asistencia. La asistencia siempre es importante en un contexto histórico, que ustedes sepan que allá por los años 70 y 80, los primeros que abordaron esta temática fueron más ligados a las ONG. Fueron las primeras que comenzaron. Generalmente eran ONGs muy ligadas a perspectivas religiosas o perspectivas de personas que habían transitado una situación de consumo y que una vez, entre comillas, recuperado, decidían desarrollar dispositivos. Esos dispositivos continúan estando hoy en día.
a eso que en los 70, los 80, en los 90 se incrementó mucho los dispositivos más de corte eclesiales, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a ver que existían situaciones en contextos de alta vulnerabilidad que tampoco las abordaban. Y el Estado vino posteriormente a partir de los 2000. Hoy en día existen muchos dispositivos, algunos dependientes de Cedronar, algunos dependientes de las provincias. Una muy buena experiencia es el programa de casas de acompañamiento comunitario de la Cedronar, que aproximadamente hay unas 700, 750 a lo largo de todo el país, donde intentan implementar lo que se conoce como el modelo de abordaje integral comunitario, que es: desarrollamos dispositivos en contextos de alta vulnerabilidad porque vamos a la búsqueda del encuentro de aquellos que están atravesando una situación de consumo y no esperamos que nos vengan a golpear la puerta, donde el abordaje se busca más en el propio territorio de los sujetos y no sacando a los sujetos de esos territorios. Ustedes recuerden y tengan en cuenta que una persona que atraviesa una situación de consumo muchas veces en el pasado era retirado de su contexto, estaba guardado, entre comillas, entre 6 y 8 meses y después tenía que volver a un contexto que replicaba prácticamente lo mismo, por lo cual se volvía a dar la situación, porque somos más contexto que solamente voluntad individual. Entonces, esos dispositivos trabajan en los propios contextos. Se incorpora a la familia y a los otros actores y se trabaja la inserción social del día número 1. Porque muchas veces, cuando uno está internado mucho tiempo, la inserción social, es decir, volver al trabajo, volver al estudio, volver a sus redes, quizá era la parte final. Hoy se piensa que es la parte inicial y que no hay una real salida de una situación de consumo problemático si uno está inserto en una sociedad. De hecho, las problemáticas de consumo son una expresión mucho más de una exclusión que de un verdadero problema individual de voluntad. Entonces, hay muchos dispositivos más de corte comunitario, hay mucho más para avanzar, eso está claro. Lo digo, estamos como a mitad de camino. Hay muchos dispositivos de internación que se han adaptado muy bien. Muchas comunidades terapéuticas manejadas por ONG que hoy tienen un programa de abordaje adaptado a la ley de salud mental y más. Ahora falta un montón, eso seguro. Pero sí creemos que es muy importante apostar por un modelo de abordaje integral comunitario, ¿no? Donde, bueno, se amplíe y que ese sujeto es mucho más que el consumo. Que lo que vamos a buscar no es solo que deje de consumir, que pueda tener redes, que pueda estar inserto, que pueda pensar su existencia cotidiana y que si él decide, ese consumo pueda ser disminuido o pueda ser abandonado. No descartamos. Desde este modelo, la abstinencia no es un objetivo no realizable. Lo puede hacer, pero en el marco lograr otras cosas. Es un poco en relación para responder a la pregunta, pero bueno, por supuesto podemos ver algunas otras cosas más si les interesa. A mí me gustaría preguntarte, que nombraste como en el abordaje también la prevención y obviamente desde nuestro lugar, por ahí qué acciones se pueden tomar, que no sé si serían en el campo, por bueno, nuestra actividad, pero desde la diaria y la cotidiana o también como ONG, qué acciones se pueden tomar para la prevención. Bien, mira, si te parece avanzo un poquito en lo que les tenía preparado y porque aparece ahí y me parece que es justo rápidamente completamos esto así todos. Entonces, les decía, nos vamos a meter, ¿qué distinción hay del modelo abstencionista? Bueno, aparece el modelo de reducción de riesgos y daños, ¿no? Modelo de reducción de riesgos y daños que plantea un principio fundamental. No es posible un mundo sin drogas. Sabemos que hay un sector de la población que va a decidir consumir. ¿Por qué no trabajamos estrategias de cuidado que no niegue la posibilidad de consumir, sino que le incorpore y desde una perspectiva muy pragmática intente que ese consumo produzca la menor cantidad de riesgos y daños posibles? Esa es una versión muy simplificada de lo que implica el modelo de reducción de riesgos y daños, donde entendemos que el consumo forma parte de la cotidianidad, que existió, existe y existirá, y que de esa perspectiva nosotros tenemos que avanzar en un modelo realista que contemple esa situación de consumo y a partir de ahí esa situación de consumo pueda ser abordada con pautas de cuidado. Al modelo de reducción de riesgos y daños también le sumamos una dimensión muy poco explorada,
porque la perspectiva atencionista lo que ha hecho es negar el placer como elemento posible de consumo. Toda persona que decide consumir no es un kamikaze, está buscando una experiencia placentera que el consumo le aporta. Después podemos discutir si esa sensación placentera la podemos conseguir en otras cosas, que quizás es lo que tenemos que trabajar. Ahora, no podemos negar que la persona busca determinado placer con la sustancia, por lo cual incorporar el placer incorpora también el concepto de gestión de riesgos y placeres. ¿Cómo podemos hacer que ese sujeto, ese colectivo en busca del placer, no se exponga a mayores niveles de riesgo y daños para su salud? Y de esa perspectiva, el placer no es sinónimo de responsabilidad, sino parte de la condición humana, y lo que nosotros necesitamos es no negarlo, sino ponerlo sobre la mesa para poder desarrollar estrategias más efectivas. Desde esta perspectiva, ¿cuáles son algunas de las acciones claras a tener en cuenta? Bueno, por un lado, el dar información. Claramente, sujetos mejores informados tienen mayor posibilidad de no exponerse a situaciones de riesgo con su consumo. Entonces, claramente la información para el modelo de reducción de riesgos y daños es fundamental. Segundo, sabemos que el consumo tiene un elemento contextual, no es una práctica individual, es una práctica con otros. Las pautas de consumo se definen al interior de los grupos, por ende, en la medida en que nosotros promovemos el cuidado entre pares, estamos promoviendo mayores pautas de cuidado. Tercero, el enfoque de reducción de riesgos y daños, y acabo un poco a la pregunta que me hacía Bianca, incorpora la posibilidad de acercarse a contextos donde el consumo sucede. Por eso el modelo de reducción de riesgos y daños realiza intervenciones también en fiestas, en espacios bailables, en espacios públicos y demás, tratando de incorporar una intervención más en los contextos donde el consumo se desarrolla, y a partir de ahí es que lo podemos llevar adelante. Por supuesto, también en algo que todavía no es muy lejano en nuestro país, pero en otros países sí se puede aplicar, que es el análisis de sustancias, es decir, incorporar también qué consume el sujeto y a partir de ahí poder darle determinadas pautas de cuidado. Pero bueno, tiene muchos elementos a desarrollar el modelo de reducción de riesgos y daños, y ahí yo les traje hoy uno específico que tiene que ver con el abordaje en contextos de nocturnidad. Primero, siempre es importante, lo decíamos hace un rato, tenemos tres grandes áreas dentro del campo del abordaje de los consumos. Por un lado, por supuesto, la investigación, por el otro lado, la prevención, y por el otro lado, la asistencia. Como les dije, el lado de la investigación, ahora lo hablamos un ratito, pero del lado de la prevención, hemos cometido el error frecuente de que el 80% de las intervenciones que desarrollamos, las desarrollamos en contextos educativo. Habrán ustedes, son jóvenes, habrán tenido en algún momento en su paso por la escuela primaria o secundaria algún especialista que va a hablar sobre los efectos negativos de consumir drogas. Bueno, es casi la única estrategia preventiva, ¿no? Poquito menos lo hemos desarrollado en contextos laborales y casi nulo en contextos de ocio nocturno, donde es mucho más necesario, porque en los contextos de ocio nocturnos es donde el sujeto ya decidió consumir, y ahí es muy importante que podamos desarrollar estrategias de esas características. Por ende, hace ya algunos años que se viene desarrollando modelos de abordaje preventivo en contextos de ocio nocturno, donde vamos ya no con una postura de decirle al sujeto que no consuma, sino que ya entendemos que el sujeto que va a un evento de ocio nocturno tiene la decisión de consumir, y cómo nosotros le podemos acercar información y pautas de cuidado que le permitan que ese consumo no tenga mayores riesgos. Entonces desarrollamos dispositivos al interior de estos espacios de ocio nocturno, que van cambiando de acuerdo a qué tipo de evento. No es lo mismo el consumo que sea en una fiesta electrónica que en otro tipo de consumo de música, o de acuerdo al el horario al cual se realiza. Entonces se va adaptando una intervención para cada uno de los eventos. Se establece zonas de descanso. Sabemos que muchas veces cuando el consumo aumenta, la necesidad de tomar una pausa y de consumir agua es fundamental. Entonces se desarrollan zonas de descanso con puestos de hidratación para que la persona pueda intercalar
el consumo de sustancias con agua, para que pueda tener determinado espacio, sobre todo cuando se consume una sustancia de síntesis, el descanso y el airearse es fundamental, entonces se establecen puestos de descanso, y por supuesto también en muchas ocasiones se da frutas o dulces para, bueno, aminorar lo que tiene que ver con el impacto, más allá de, por supuesto, toda la información que se pueda desarrollar. Yo acá les traje una pieza comunicacional que en su momento en una intervención de ocio nocturno hicimos, para que ustedes vean, por ejemplo, de qué forma se puede establecer. Miren, esta era una pieza que hicimos en su momento en Cedronar para un evento de fiesta electrónica, donde intentamos captar obviamente algo del contexto y decíamos cosas como, por ejemplo, que esa droga sintética, que seguramente el sujeto podía llegar a consumir esa noche, se realizó de manera clandestina, por lo cual el sujeto no sabía los efectos, y es importante estar muy atento a qué le sucede en el organismo, que todo consumo tiene sus riesgos, que es importante que pueda pensar y tomar pausas, que chequear dónde se puede hidratar como un elemento importante, que un gran problema que tenemos muchas veces en el consumo de drogas de síntesis es que como el sujeto la toma, no le hace ningún efecto, se vuelve a tomar otra y después se le sobreviene el efecto de dos dosis al mismo tiempo. Bueno, para que ustedes vean alguno de el evitar la mezcla. Sabemos que gran parte de los riesgos es cuando mezclamos distintos tipos de sustancias, entonces alertábamos sobre eso. La importancia de pedir ayuda, es decir, estar cerca de los pares, de los amigos y demás, pedir ayuda. Bueno, lo que decía de lo de las pausas, y algo que no es menor, que muchos de los riesgos que conlleva el consumo de sustancias es la práctica de sexo sin protección y demás. Entonces, bueno, este es un ejemplo para que ustedes pueden haber muchos más, pero de qué tipo de materiales preventivos se hacían para contexto de ocio nocturno, donde, vuelvo a insistir, el sujeto ya tenía la decisión de consumir y lo que uno tiene que tratar de llegar ahí es darle mensajes claros que le ayuden a reducir los riesgos y los daños de ese consumo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, me parece que, por un lado, si van a trabajar más la fase preventiva, primero, es muy importante ser crítico de cómo se ha desarrollado la prevención tradicional, incluso en el ámbito educativo, donde parecería que lo único que hemos aprendido a hacer es ir a un curso a hablar sobre los efectos negativos del consumo de sustancias, donde es muy importante, si se va a trabajar en un contexto educativo, trabajar con los adultos, con los referentes, interpelar las prácticas de consumo. Es mucho más importante escuchar, interpelar las prácticas de consumo que poder desarrollar otro tipo de acciones. Y si van a trabajar en otro tipo de contextos o si van a trabajar sobre comunicación, es muy importante esa comunicación apele a dar información realista, no tremendista, y sobre todo de pautas de cuidado. Lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos años es establecer el cuidado como una herramienta preventiva. Cómo nosotros podemos incidir en los distintos sectores para que incorpore a la hora del consumo el concepto de cuidado y qué prácticas puede tener para mejorar las condiciones de cuidado. Ahora sí, era un poco lo que les quería mostrar. Ahora, si quieren, vamos un poco más al intercambio y escucho tanto sus opiniones como las preguntas. Diego, pusieron en el chat ¿qué investigaciones hay en Argentina sobre chemsex? Si tenés información de eso. Sí, bueno, el fenómeno del chemsex, primero el problema que existe para poder investigarlo es acceder a la población, ¿no? Ustedes saben que así como tenemos inconvenientes en población general para saber lo que la gente consume, porque la gente muchas veces subregistra este tipo de consumos, mucho más cuando ese consumo está ligado a una práctica sexual. Que sabemos, así como avanza el consumo de determinadas sustancias para prácticas cotidianas, por supuesto, viene instalándose. Es un consumo de sectores muy, pero muy específicos, pero en ese sentido, por supuesto, hay muy poca información. Ahí el desafío más clave es
poder llegar a aquellos que realicen ese tipo de práctica. Generalmente suelen ser metodologías con informantes clave, como para tener una noción, pero hoy si ustedes buscan información específica en Argentina de cómo es la magnitud del Janssen, les va a costar mucho porque hay muy poca información. Sabemos por lo que Europa es lo que más ha investigado. Es una práctica que se viene instalando y demás, y claramente es una práctica donde si la queremos abordar, la deberíamos abordar desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños. Aprovecho para mencionar rápidamente que desde Impulse, que es una temática que abordamos bastante porque está vinculada con la salud sexual, a fin de mes vamos a estar haciendo un cine debate de un muchacho que hizo un corto largo, como le decimos, porque dura como media hora, pero sobre esta situación, y vamos a estar debatiendo específicamente de la temática, así que de paso invitades a sumarse que va a haber no solo información también que tenemos desde la ONG, tenemos un documento con información específica de Chemsex, sino también a compartir experiencias y debatir un poco. Sí, 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 es fundamental porque, insisto, es muy poco lo que se sabe, incluso que aparezcan las consultas de los profesionales de salud, ¿no? Entonces está muy poco problematizado, entonces en ese sentido es fundamental cualquier incidencia que se pueda hacer o cualquier difusión. Coincido. Yo quería preguntarte algo con respecto a la primera temática que estuviste abordando. Hablaste que este nuevo abordaje obviamente todavía está como poco desarrollado y le falta como un poco de profundización en cuanto a la investigación e implementación para obtener buenos resultados. Y obviamente implicaría, o sea, el éxito de ese abordaje implicaría, como bien dijiste, romper un paradigma hegemónico de cómo se ha abordado hasta ahora esta temática. Mi pregunta es, ¿existe algún ejemplo? Obviamente existen políticas públicas que se han implementado con este nuevo abordaje, que precisamente lo que nos mostraste fue una política pública con ese abordaje, pero algo eh, que se pudiera un poco medir el nivel de éxito que ha tenido para poder empezar a romper con el paradigma anterior. Y sobre todo también hablaste de que, bueno, el abordaje anterior, el hegemónico, vino de las potencias hacia el sur, ¿no? Este nuevo abordaje tiene algún ejemplo de que surja en los países del sur y tenga una replicación en los países hegemónicos, o todavía no vemos algún caso como ese. Sí, en los últimos 50 años hemos tenido intentos de, ahora, Federico, nos respondo eso que es interesante. En los últimos 50 años hemos tenido intentos de empezar a romper una estructura muy sólida y muy difícil, que, insisto, está en el marco de Naciones Unidas, de 3 convenciones que marcan la persecución a las drogas y, por supuesto, las políticas que tienen que desarrollar los países. En ese sentido, claramente Estados Unidos es el máximo representante de este tipo de políticas, y obviamente al calor de los distintos gobiernos en América del Sur hemos tenido avances en ese sentido. No es hoy la realidad actual, ¿no? Ahora estamos viviendo un retroceso de algunas de las políticas, pero los estados tienen la posibilidad de moverse un poco más hacia perspectivas más represivas o perspectivas más abiertas, pero es verdad que en términos, por lo menos discursivos, hemos avanzado bastante en incorporar la perspectiva de derecho y salud pública. Hoy en día, muchas de las políticas de la mayoría de los gobiernos de nuestra región incorporan la perspectiva de derechos en su abordaje. Ahí siempre es muy importante aclarar de que experiencias como la regulación del cannabis en Uruguay es como muy, pero muy importante. Colombia, con todo su desarrollo de abordajes en contextos
comunitarios también es una propuesta. México en su momento fue un faro que después retrocedió, pero también fue un faro y demás. Argentina ha desarrollado un poco más lo que es el modelo de abordaje integral comunitario, pero sigue teniendo una ley de drogas que no hemos podido modificar y que en ese sentido sigue siendo un elemento muy complejo para hablar de una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Pero hay algunos avances. Quizás, y si tenemos que ver un faro mucho más importante, Portugal es un país donde ha podido avanzar más en la regulación. Recuerden que algunos no sostenemos que de la prohibición tenemos que pasar a la legalización, sino que la regulación es un camino muy interesante para explorar, es lo que ha hecho Uruguay con su política de cannabis, y entendemos que algunos creemos que es el Estado que tiene que marcar, por así decirlo, las reglas de juego, pero que entendemos que mientras esto siga en el marco de las grandes corporaciones ligadas al narcotráfico, con por supuesto convivencia de determinados sistemas financieros por los cuales después se termina registrando esas ganancias, es como muy complejo que la cuestión cambie. Entonces algunos creemos que son los estados que tienen que poner el acento, y ahí es esperanzador, por más que ahora estemos en un contexto de retroceso, sobre todo en Argentina, entendemos que desde el sur van a salir algunas propuestas interesantes, y es en principio Colombia quien en la última CND, que es la conferencia más grande en el marco de Naciones Unidas, puso el interrogante en relación a bueno, incorporar otra perspectiva en el abordaje y las políticas de drogas. Creo que había algunas preguntas en el chat. Tenemos 2 preguntas en el chat, ¿te las facilito? Dale, por favor. Preguntan si se sabe algo de las sustancias que se están manejando en la noche, porque últimamente hay muchos casos de intoxicación, entre otras cosas. Bien. Nosotros ahí hoy en día estamos, primero, lo vuelvo a repetir porque parte de la política prohibicionista hace que gran parte de las sustancias de síntesis que se fabrican y que se consumen en la nocturnidad no sepamos qué composición tiene. Ahí es donde viene un poco algunas experiencias de estos dispositivos de contexto nocturno, donde hay un laboratorio de análisis de sustancias, donde el sujeto lleva la sustancia, se la analiza ahí in situ y se le puede dar pautas de cuán adulterada está o no. De esa información tenemos poco, por lo cual de lo que circula, muchas veces las estrategias de marketing hablan de que son éxtasis o que son otro tipo de sustancias, pero hoy saber concretamente cuál es la composición tiene un nivel de complejidad. Por eso apostamos a lo que tiene que ver con las pautas de cuidado. Frente al desconocimiento de la composición, lo más importante es que el sujeto primero, si decide consumir, lo haga en pequeñas dosis, lo haga siempre acompañado de otros, que tenga muy a mano y estar muy atento a las sensaciones corporales, porque gran parte del inconveniente que tenemos tiene que ver con eso. Si es verdad que lo que vemos es que todo daría a presuponer que el consumo de sustancias de síntesis y la fabricación va a estar mucho más presente porque, bueno, el mercado va hacia eso. Hemos salido de la lógica de grandes laboratorios insertos en algunos países particulares a microlaboratorios de generación de sustancias de síntesis que son más fácil ser transportadas y más fácil distribuidas. Entonces tendríamos que esperar cierta preocupación en relación a todo lo que es el fenómeno de las drogas sintéticas como algo que va a estar como muy presente en los próximos años. Insisto, si nosotros tuviéramos otro tipo de marcos legales, nos permitiría poder analizar ese tipo de sustancias y por lo menos saber qué está circulando. Sí, al ser, bueno, de paso se vincula con la próxima pregunta, pero al ser una temática, como vos decís, que está prohibido, obviamente que el acceso a la información es difícil. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires sé que hay organizaciones que van a las fiestas y hay una en específico que hace bastante testeo. El problema es que es eso, vamos hablando mal y pronto,
por ahí testea una pasti y hay muchas pastis igual a esas que no tienen la misma composición química, por ejemplo. Entonces, es muy difícil por lo prohibido que está, por lo escondido que está, por lo penalizado que está y por lo masivo que es hoy. Así que si bien está, por ejemplo, Chill and Safe o PAF, que son organizaciones que ayudan, nada, nunca tampoco asegurarse de eso y sí asegurarse del cuidado de uno. Sí, perdón que introduzco esto, pero es lo que nos pasa con Argenpils, que es quizás el foro de mayor Total. difusión, donde, bueno, es por los propios usuarios sostenido. Lamentablemente tiene que ser de esa manera porque hoy el Estado no puede desarrollar algo de esas características, pero claramente, como decís vos, bueno, la información por supuesto es sesgada, es muy voluntariosa y demás, pero en muchas ocasiones tiene que ver con eso. Hay adulterantes que, ¿qué es lo que nos sucede después cuando recibimos a alguna persona descompensada por el consumo de este tipo de sustancias y el toxicólogo de turno es muy difícil que desarrollar porque tampoco se sabe concretamente qué se consumió? Entonces, bueno, de vuelta, podríamos estar horas hablando de, bueno, no tienen que consumir. Nosotros sabemos que igual las personas van a elegir consumir, cómo podemos desarrollar estrategias que te permitan cuidarlas. En ese sentido, bueno, ojalá que la política evolucione, que en algún momento podamos tener servicios de análisis de sustancia, que el sujeto pueda llegar a conocer si está adulterado o no lo que consume. En ese sentido, por supuesto, ONGs que valientemente están presentes en este tipo de contextos y dan información, uno las valora porque sabemos que si no es eso, no hay nada. Obvio. Y esto se vincula un poco con la última pregunta que tenemos en el chat, que es, ¿estamos preparados para hablar de chemsex desde la salud pública? Sabemos que se aborda muchas veces como un tabú o estigma. Sí, yo ahí, y sobre todo porque ustedes son muy jóvenes, por una organización que ya viene trabajando otros temas que son específicos, yo incorporaría el componente activista. Nosotros lo que necesitamos para la reforma de las políticas de drogas es mayor activismo. ¿En qué sentido? Cada vez que instalamos este tipo de temas, que es incómodo, que es complejo, yo creo que estamos dando un avance, ¿no? Insisto, hemos tenido en otros momentos históricos mucho más impulso y así se ha podido, por ejemplo, hacer campaña de la regulación legal del cannabis, ¿no? Que si bien no llegó a modificarse la normativa, bueno, fue en gran parte lo que después pudo también sustentarse con el ReproCan y demás. Hoy claramente estamos en un contexto de retroceso. Pero yo realmente creo que no le tenemos que escapar a este tipo de cosas, que aquellos que trabajan, por supuesto, desde la salud sexual y reproductiva, la incorporación de las prácticas de consumo es un elemento esencial. Estamos teniendo realmente brotes de problemáticas que creíamos ya superadas, producto de la falta de seguir insistiendo y meternos en estos temas incómodos. En ese sentido, yo realmente creo que las prácticas del consumo de drogas en prácticas sexuales son un elemento a prestarle atención porque muy pocos hoy lo están viendo, es muy poco interrogado en las consultas médicas y muchas veces se subdiagnostica elementos que lo podríamos hacer. Así que a mí, independientemente si las condiciones dan o no, me parece que una organización de la característica de ustedes es muy importante que esté muy poco en debate, por eso me parecía interesante el corto que van a mostrar en este momento, porque tenemos a un sector, incluso el sector salud, muy poco sensibilizado sobre estos temas y realmente es preocupante. Interesante eso que dijiste de poco interrogado en la consulta, porque es verdad. O sea, el estigma es tal que hasta en el acceso a la salud lo atraviesa. Sí, yo por ejemplo, les cuento de una experiencia de acá, de Ciudad de Córdoba, que tienen un dispositivo en fiestas y llevaron en algún momento testeo de ITS en los eventos de ocio nocturno, que uno diría, bueno, es más complejo, la persona no está predispuesta y demás, y pudieron diagnosticar muchos, que estoy seguro que esos sujetos que ahí lo hicieron porque estaba ese dispositivo, quizás van
a su servicio de salud y no son interrogados de esa manera. Entonces, bueno, el tema lo tenemos que poner en debate. Bien, sí, hace poco nosotros también tuvimos una actividad de esa índole. Llevamos testeos a una fiesta y la verdad sorprende. Sorprende mucho cuando, como vos decís, cuando uno va al campo y va, viste, como a la búsqueda de estar con la gente, básicamente, el panorama es totalmente distinto a lo que uno cree. Sí, coincido. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más, algún comentario, lo que se quiera compartir? Todo es bienvenido. Súper. Entonces pasamos primero a agradecerte, Diego. La verdad que es súper claro, nos ayuda un montón como personas y también desde Impulse nos súper ayuda todo lo que trajiste. Así que te agradecemos un montón y esperamos poder volver a compartir otro espacio. Sí, no, yo primero agradecerles a ustedes, y hablo por supuesto en nombre también de Leandro, que trabajamos en conjunto y en conjunto hemos dado muchos de estos debates, por una disposición, la verdad que para los que venimos trabajando en este campo, que una organización como ustedes, que ya tiene experiencia en territorio, incorpore estas temáticas que muchas veces son muy resistentes por otro tipo de organizaciones, la verdad que da alegría, así que en primer lugar mostrarnos predispuestos para lo que necesiten, vamos a estar presentes y por supuesto también agradecerles por tomarse el tiempo por escuchar, espero que les haya resultado útil y bueno, y que nos sigamos encontrando en este campo del abordaje de los consumos, que insisto, tenemos muchísimos desafíos más en la actualidad en un contexto de retroceso, tenemos profundos desafíos para seguir adelante, así que bueno, cuenten conmigo para lo que sea, conmigo y con Leandro, allí estaremos para dar una mano. Súper. Acá hay una manito levantada, así que vamos a dar una palabra. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Pablo, como para cerrar y para darles un impulso más al motivo de esta convocatoria, porque me enteré por redes sociales, vi la historia, me agregué y me acabo de enterar todo esto 15, 20 minutos antes de comienzo todo, así que súper agradecido, soy de Jujuy. Me bajé la aplicación porque no tenía ni nada de lo que estamos viviendo ahora, así que vayan por ese lado, es muy intuitivo y me estoy llevando mucha buena información que acá es efectivamente por estigma y por diversas cosas no se habla. Así que muchísimas gracias y felicitarlos porque bueno, creo que van a ir por un buen camino. Gracias, Pablo, gracias. Es la idea, justamente me voy súper contenta porque justamente era la idea de hacerlo accesible, así que siempre que podamos vamos a seguir haciendo los conversatorios virtuales. Así que te súper agradecemos a vos por participar. Y precisamente generando estos espacios de intercambio que, como decía Diego, para nosotros que hacemos activismo, compartir este tipo de estrategias está buenísimo porque nosotros también, a pesar de que nuestro foco principal no es reducción de riesgos, pero también usamos como un abordaje distinto al hegemónico, por replicar tus palabras, que como dijo Bianca, o sea, nunca me hubiera imaginado un testeo de veintitantas personas en una pool party en la que todos están en cualquiera y logramos hacer 21 testeos, ¿no? Entonces, encontrarle la vuelta a estas al abordaje de estas temáticas me parece súper importante a nosotros como activistas. Veo también ahí a Chris, que también es otro súper activista que está metido en lo nuestro. Entonces, bueno, como poder compartir este espacio para que no solo se quede en Buenos Aires tampoco, que esté en Jujuy, y para nosotros listo, es como dice Bianca, nos vamos felices por el resto del mes. Gracias a todos por compartir, en serio. Fue un muy lindo espacio. Bueno, con esto damos finalizado.
A fin de mes va a estar esa muestra, ese cinedebate. Así que los vamos a mantener al tanto por las redes. Seguramente lo subamos y haya contenido también en redes. Siempre nos comunicamos por ahí. Así que eso, invitades a seguir, a utilizar los espacios que brindamos. Las redes no solamente informamos, sino también siempre pueden hablar por ahí y va a haber alguien escuchándoles y asistiendo como se pueda. Así que nada más que decir y agradecer. Un placer. Gracias. Chau, chau. Gracias, Diego. Gracias a todos.